Bienvenidos a la sinagoga Bet Yeshua en el Parque Histórico Descubre la Biblia. Vamos a continuar con nuestra serie Descubre la oración bíblica. Nuestro texto del día de hoy es Jueces capítulo 16, versículo 28. Esta es una oración de Sansón con la cual vamos a concluir el libro de los jueces. Esta es la última oración registrada en el libro de los jueces y es una oración de Sansón. Y este episodio es la continuación del episodio anterior que se quedó en suspenso. Nada más nos quedamos con la oración de los papás de Sansón antes de que él naciera, y ahí con toda su sinceridad, con todo su corazón, Manoa oró por su hijo para saber cómo tenía que instruirlo para vivir, cómo debía vivir su hijo. Y pues bueno, vamos a ver la respuesta de esa oración. Vamos a ver de qué manera Dios contestó esa oración. A veces Dios no contesta como nosotros esperamos, pero de que contesta, tengamos por seguro que contesta. Así que vámonos a Jueces capítulo 16, versículo 28, y ahora vamos a escuchar la oración de Sansón. Sansón ora de la siguiente manera. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor eterno, el que será, el que es y el que fue, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Esta es la oración de Sansón. Finalmente, Sansón considera al Creador, al Eterno, su propio Dios, y a pesar de toda una vida de fracaso, de debilidad, como veremos a continuación, al final de su vida clamó al Señor. Y esa es la esperanza que debemos tener en nuestros hijos, que podemos pensar que por un tiempo se apartan del Señor, pero tengamos por certeza que todo lo que sembramos en ellos va a dar fruto, y todas las oraciones que hicimos por ellos no será en vano. Vamos al contexto de este capítulo para poder entender mucho más la trascendencia de esta oración de Sansón. Acompáñame al capítulo 16 del libro de los jueces. Ya estamos aquí en el capítulo 16 del libro de los jueces y vamos a leer juntos. Dice así: Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurases con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela, y ella le dijo:
¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazario de Dios, consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y bueno, pues hasta aquí, qué triste historia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esas oraciones de su papá, Manoa, tan sinceras, esa consagración de sus padres, cómo puede ser que aquí vemos a Sansón con una ingenuidad, como un niño caprichoso, berrinchudo, viviendo en la carne, ahí al principio de este episodio, andando con una prostituta y luego siendo engañado por una mujer de la cual se enamora, una mujer extranjera, lo cual está prohibido, y que evidentemente lo está usando, lo está engañando, y él sabe que lo está engañando, y él cede y se convierte así, tal como está escrito en los proverbios, como un bocado de pan. Es algo increíble, y aquí es donde uno se puede preguntar, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las oraciones de sus padres? ¿Qué pasó con esa consagración? ¿Qué pasó con ese anhelo de los padres de ver a un hijo consagrado al Señor? Bueno, pues los caminos del Señor no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y recordemos que el final de la película lo escribe el Señor. Y aunque a veces no veamos el final de la película, aquí se registra el final de la película para nosotros. Y bueno, pues aquí ya está derrotado, aquí ya se lo llevan los filisteos. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales, ahí están los gobernantes de los filisteos, estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio, la burla de Sansón. ¿Y a quién les recuerda? ¿A quién les recuerda esta historia? A alguien también de quien hacen burla y que tomó todas nuestras debilidades y todas nuestras dolencias y se enamoró de una mujer extranjera, y por amor a ella pues se hizo débil. Bueno, pues seguro que esto les recuerda a un personaje, y muchas veces vidas en la historia de Israel, en los profetas, muchas veces vemos historias como que no tienen sentido, a menos que nos demos cuenta que hay un patrón que todo dirige al plan eterno de redención del creador del universo. Así que bueno, pues aquí están burlándose de Sansón. Entonces, y aquí viene la oración importante del día de hoy. Entonces clamó Sansón. ¿Y qué acaso eso no es lo más importante? ¿Qué acaso no es lo que todos como papás anhelamos de nuestros hijos? Que clamen al Señor, que busquen salvación en Él. Bueno, pues aquí finalmente es concedida la oración de sus padres. Entonces clamó Sansón al Eterno, al Creador, al que será, al que es y el que fue, y dijo: Señor,
el que será, el que es y el que fue, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Termina el capítulo y vamos a titular a este episodio: Las puertas del arrepentimiento siempre están abiertas. Recuérdalo tú como papá, recuérdalo tú como hijo. Las puertas del arrepentimiento siempre están abiertas. Y un refrán que mi mamá me repetía y que mi mamá, cuando era muy estricta conmigo y me tenía que disciplinar, me recordaba este refrán de su mamá, o sea, mi abuelita. Mi mamá me decía que su mamá, o sea, mi abuelita, siempre decía después de que le daba una disciplinada con la chancla, con la vara, con lo que encontrara, le decía, más vale que llegues en pedazos a la gloria que enterito al infierno. Que ese era el dicho de mi abuelita cuando disciplinaba a sus hijos: más vale que llegues en pedazos a la gloria que enterito al infierno. Y bueno, pues es exactamente lo que pasa aquí en esta historia de Sansón. Llegó literalmente en pedazos, llegó totalmente dañado, sin ojos, en su carne totalmente destrozada, pero alegrémonos de que llegó a la presencia del Señor, donde recibiría un nuevo cuerpo, donde recibiría nuevos ojos. Y bueno, pues sí, toda la vida de carnalidad, de fracasos, tuvo que traerle toda la disciplina que vivió en su cuerpo, con el fin de que en lo último de su vida clamara al Señor. Si todo eso tuvo que pasar para que al final de su vida clamara al Señor, pues gloria a aquel que tiene misericordia de nosotros. Nuestro Salvador Yeshua, en Mateo capítulo 10, versículo 28 al 31, dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que, bueno, pues aquí podemos ver que para el Creador del universo, sus elegidos, sus escogidos son su especial tesoro, y Él tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza, pero Él se va a asegurar de que nuestra alma se salve, aunque tengamos que entrar sin una mano, sin un pie, sin ojos, no importa, pero Él nos va a llevar a la gloria. Por eso dijo: no le teman a los que pueden destruir el cuerpo y luego no pueden hacer nada. Más bien témanle a aquel que después de matar el cuerpo puede castigar y puede juzgar toda la maldad del alma. Y bendito sea Dios que tuvo misericordia al final de Sansón y cumplió todos los propósitos que Él tenía para él, y cumplió todas las oraciones de sus padres. Proverbios 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los papás de Sansón no fueron testigos en vida del fruto de sus oraciones y la forma en que se cumplieron, pero Dios fue fiel a sus promesas acerca de este niño, Sansón. Él cumplió los propósitos por el cual él fue creado, de acabar con los enemigos de Israel, los filisteos. Lección: para papás, no dejemos de orar y pedir dirección para nuestros hijos, aunque veamos apariencias adversas, diferentes. Sigamos perseverando en oración por ellos. Y para hijos, incluso para hijos rebeldes, no dejes de orar aún en el último momento de tu vida.
Aun cuando pienses que echaste a perder tu llamado, que eres un fracaso, que estás muy por debajo de lo que tus papás vivieron, que seguramente tus papás, Dios, todo el mundo está desilusionado de ti, no. Recuerda, las puertas del arrepentimiento nunca se cierran. Y para incrementar tu fe, quiero leerte un texto y después de esto vamos a orar juntos. Un texto más para probar la bondad, la misericordia de Dios. Y si Dios pudo perdonar a este malvado rey que se menciona en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 al 13, y si Él pudo perdonar a Sansón y darle otra oportunidad, pues ten por seguro que también nos la va a dar a nosotros. Segunda de Crónicas 33, versículo 1 al 13, dice lo siguiente. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Aquí está un rey de Judá y dice, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Su papá, Ezequías, un hombre justo, uno de los mejores reyes de Judá, un hombre que llevó a Judá al arrepentimiento, que acabó con la idolatría, que convocó a las tribus del norte a venir a celebrar la Pascua, un hombre ejemplar. Pero aquí el hijo Manasés dice que hizo lo malo ante el Señor, reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. O sea, sentido contrario de la vida del papá. Edificó también altares en la casa del Señor, de la cual había dicho el Señor, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Imagínate al abuelito, a Ezequías, bendito sea Dios que ya no le tocó ver esto, pero imagínate saber que sus nietos iban a ser sacrificados a sus ídolos. Qué terrible escena eso. Dice, observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor hasta encender su ira. Se excedió, de los peores reyes de Judá. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, esto está increíble. O sea, si alguien ha sido contrario, rebelde, perverso, mal ejemplo, en contra de toda la educación que recibió de su padre, fue este rey judío llamado Manasés, de la casa de David, imagínense. Y bueno, pues finalmente recibe las consecuencias de su idolatría, de su maldad, de su apostasía, recibe las consecuencias y lo llevan ahí a la cárcel, lo llevan en cadenas a Babilonia. Y vean este versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró al Eterno su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Cuántas veces Manasés escucharía de parte de su padre Ezequías? ¿Cuántas veces él leería los salmos de su antepasado David, que hablan de la misericordia del Dios de Israel? Por supuesto que él en teoría sabía todas esas cosas y
se apartó, cuestionó todas esas cosas, se entregó a la idolatría, hizo cosas perversas como ningún otro de los reyes anteriores, y él pudo experimentar en carne propia, una vez que recibe todas las consecuencias de su pecado, él simplemente ora, y quizás es el momento de poner a prueba al Dios de gracia y misericordia que le enseñaron de niño. Quizás fue el momento en que él confía en que aquel que le habían enseñado de niño que era misericordioso, pues él simplemente tiene un destello de luz y dice: Señor, pues quiero saber si eres real, quiero saber si ese Dios misericordioso del que me habló mi papá, aquel que mis antepasados, mi antepasado David escribió de tu misericordia, que para siempre es tu misericordia. Señor, si es real lo que mi papá me enseñó, si es real lo que mi abuelo David, si es verdad, Señor, ten misericordia de mí. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que el que será, el que es y el que fue el Dios de sus padres, ya no nada más era el Dios de sus padres, ya también era su Dios. Es la misericordia, es la benignidad, es la bondad la que nos guía al arrepentimiento. Recuérdalo, hijo rebelde, las puertas del arrepentimiento nunca se cierran. Isaías 1:18. Venid luego, dice el Eterno, el que será, el que es y el que fue, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a orar. Bendito seas, Padre, de toda consolación, de toda misericordia. ¿Qué Dios hay como tú, Señor, que perdonas la maldad, la iniquidad, la rebelión de tu pueblo Israel? Señor, tú volverás a tener misericordia de nosotros. Echarás todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones a lo profundo del mar. Señor, yo te ruego por todos aquellos hijos como Sansón, como Manasés, que abandonaron su consagración, su llamado, que fueron presas de sus instintos, de sus pasiones, y que, Señor, recibieron en su carne, en su cuerpo, las consecuencias de su rebelión. Señor, mientras el pábilo humea, mientras la caña está cascada y a lo mejor solamente le queda un hilito de corteza del tronco, solo un hilito para romperse completamente, mientras esa vela solo tenga esa pequeña llamita, Señor, vuelve a soplar con tu gracia, con tu misericordia, y recuerda a todos los Manasés, a todos los Sansón, aún en el último momento, aún en la cárcel, aún en el muladar, en el peor momento de su vida de fracaso. Muéstrales que las puertas del arrepentimiento, del retorno, del regreso, siempre están abiertas, Señor. Que tú siempre estarás esperando al hijo pródigo, al hijo que derrochó la herencia. Siempre le estarás esperando con los brazos abiertos. Y, Señor, que harás fiesta el día que un pecador se arrepienta. Bendito seas, Señor, por tu misericordia que está por encima de los cielos. Tu misericordia es más alta que los cielos. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hiciste alejar de nosotros nuestras rebeliones. Señor, como el Padre se compadece de los hijos, así te compadeces tú de nosotros, porque tú te acuerdas de nuestra debilidad. Tú te acuerdas y reconoces que somos polvo. Bendito seas, Señor, por tu misericordia. Bendito seas. Te ruego por todos aquellos que están fracasados, todos aquellos que piensan que ya no hay remedio, que les hagas recordar estas historias
y les hagas recordar esas escrituras de nuestros antepasados que hablan de tus misericordias que son nuevas cada mañana. Bendito seas, Yeshua. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Cuando el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Enséñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puede estar de pie, ante ti me postraré. Cuando ya no puede estar de pie, Cristo mi esperanza es. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito.